Bueno, bienvenidos a Hoy Lunes, Producción Nacional. Hoy estoy en reemplazo de Carlos Andris, que dirige el programa habitualmente los lunes. Así que bueno, me toca a mí hacerlo hoy. Y el tema que vamos a tocar es el tema central que viene ocurriendo en la Argentina en el área económica y que es, digamos, la problemática más grande que tiene la Argentina, que es el tema de la deuda externa. Tenemos como invitado al ingeniero Moisés Resnick Brenner. Muchas gracias por estar, Moy. Lo tenemos de visita para explicar una serie de cuestiones con respecto a la deuda y una nueva idea y propuesta que él tiene para poder salir de este acolladero, o por lo menos plantear las cosas como son. Aclaro que el ingeniero Resnick Brenner es presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros, miembro de la Junta Ordenadora de la Deuda Externa, ha participado en cientos de congresos relacionados a esta problemática económica y, por supuesto, también se ha dedicado al área de vivienda, ha sido funcionario en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el Banco Hipotecario y hoy integra el equipo de asesores de Fernando Pino Solanas en Proyecto Sur. Así que bueno, Moy, un placer tenerte aquí en Producción Nacional. Muchas gracias por la invitación. No, faltaba más, y aparte hoy sigue siendo el tema candente, el tema de la deuda. Hoy es el más candente. Es lo más candente, parece como que hay cuestiones que van y vienen, pero para la audiencia, como hemos tenido diferentes invitados relacionados y expertos en el tema de la deuda, y vos sos un eslabón también importante en esta cadena, quisiera que hiciéramos un resumen para la teleaudiencia de dónde proviene la deuda, cómo se gesta la deuda y por qué. Bueno, perfecto. Yo creo que es una buena idea y me parece que la historia nos va a ayudar. Digamos, la gente se pregunta, ¿de dónde salió esta deuda externa? ¿Qué es? ¿Cómo se generó? Bueno, el asunto viene desde, vos sabés que para la comunidad judía el Yom Kippur es el día más sagrado. Es el más sagrado de todo. En ese día no se puede hacer nada. Bueno, ese día en el año 73, o sea, en el Yom Kippur del año 73, los egipcios y los sirios atacaron de sorpresa a Israel. Los tipos no podían hacer nada, pero al otro día te imaginas que salieron con todo y terminaron la guerra muy rápidamente, creo que en 10 días, una cosa así. Bueno, entonces el grupo de los árabes, que es quien había perdido la guerra, se enojó mucho con Occidente y levantó 4 veces el precio del petróleo. Para darte una idea, el petróleo costaba $4 el barril, lo llevaba a 16. Bueno, ahí inventaron la OPEC y empezaron a ver un caudal de dinero, de oro, porque te imaginas que Occidente no iba a dejar de comprar petróleo. Entonces, toda la industria no funciona con petróleo. Como los muchachos árabes gastan algunos pedazos de oro en sus palacios, pero el resto era monumental, era un flujo de fondos impresionante. Entonces decidieron mandarlo a los bancos. Pero como no le creían a los bancos americanos, entonces lo mandaron a Londres. Y en Londres generaron un problema brutal, porque el Banco de Inglaterra, que sería el banco central de ellos, no sabía qué hacer con esa plata. O sea, si los inyectaba dentro del sistema, era un impacto terrible. Bueno, y el oro se seguía juntando ahí. Entonces, digamos, se les ocurrió una idea que me parece genial al Banco de Inglaterra, que les dijo, bueno, bancos, esta plata préstenla offshore, o sea, fuera de Inglaterra, fuera de la Gran Bretaña, ¿sí? Y en consecuencia, como esa plata no costaba nada, porque prácticamente no había cargos de intereses, ni comisiones, ni nada, los bancos de Inglaterra no tenían que pagar ninguno de las regulaciones establecidas en la banca interna, o sea, encajes, relaciones paramétricas, etcétera. Entonces decidieron sacar eso, con lo cual la plata no costaba nada. El tema era buscar a quién se le podía dar esa ¿Quién plata? Se endeudaba, por lo menos, rápido. Claro. Los americanos, cuando sintieron esta resolución del Banco de Inglaterra, levantaron enseguida sucursales en Londres. Mandaron sus bancos a Londres a abrir sucursales para tener las canonjías que tenían los bancos de Inglaterra, pero aparte no tenían que cumplir con las regulaciones de la FED en Estados Unidos por estar afuera. Bueno,
Entonces el tema era quién le daba la plata esa, nadie la quería tomar. Había mucha liquidez. Y entonces, ¿quiénes fueron los candidatos que lo tomaron? Todos los países latinoamericanos que estaban gobernados en ese momento por gobiernos de facto todos, ¿no? O sea, estaba Pinochet en Chile, estaba Onganía, Videla y digamos en Buenos Aires, el Goyo Álvarez enfrente en Montevideo, en Brasil, en fin. Esa gente tomó esos dineros, digamos, con una tasa de interés bajísima, tipo 1 o 2%, no costaba nada la plata. Pero resulta ser de que esos proyectos de convenio tenían tasa flotante. Y entonces, 10 años después, que los americanos tuvieron que arreglar todo el lío que habían hecho en, digamos, la guerra de la Segunda Guerra Mundial y apoyar a Europa y la Guerra Fría con Rusia, llegó un momento en que realmente, digamos, ellos estaban muy sitiados en ese tema y empezaron a levantar la tasa de interés hasta el 22%. Para. Yo te digo una cosa, en una ecuación matemática de pago de cuotas, vos le duplicás la tasa de interés y al tipo lo liquidaste, no puede ser. Bueno, y entonces imagínate vos lo que fue subir la tasa 10 veces. Prácticamente generaron lo que es la amortización negativa, o sea que cada vez que pagás debes más. Y eso está considerado la usura, es la figura plena de la usura que está penada por todas las religiones, por toda la civilización entera. Pero no obstante se aplicó igual porque el contrato decía eso. Y entonces la deuda empezó a crecer, la deuda tomada por Argentina empezó a crecer por intereses y cosas acumulativas que como no se podía pagar, se capitalizaban y digamos se agregaban los intereses y capitalizaban, digamos, en forma de anatocismo, o sea, intereses de intereses. Bueno. La situación entonces es que, digamos, en función de eso, la deuda de los países latinoamericanos empieza a crecer y los bancos empiezan a presionar para que se les pague, digamos, esa situación. Yo quiero acá hacer, digamos, un compás de espera, en el sentido de que, digamos, cuando alguien pide un préstamo, digamos, fundamentalmente el acreedor tiene que saber la postura y la situación económica del deudor, porque si no hay un riesgo moral muy importante. Ellos sabían que estos países estaban fundidos, pero no obstante les aplicaron igual. Entonces, si vos voy a hacer un símil entre una empresa y un país. Si una empresa va a pedir un crédito a un banco, seguramente le van a pedir que traiga todas las garantías, el estatuto para ver cómo está estructurada la sociedad, que traigan, digamos, un acta de asamblea donde se designa quiénes son las autoridades que comprometen a la sociedad y, por otro lado, los 2 o 3 últimos balances. Entonces, lo primero que se hace es, digamos, mientras los abogados estudian los estatutos, que en un país sería la Constitución, y las elecciones serían la elección de las autoridades, y llega el momento financiero en que lo toma el oficial de crédito. ¿Cómo están los números del país? ¿Cómo están los números del país? Bueno, quiero aclarar que, digamos, cuando fue el tema de la deuda, nosotros no teníamos registrada, el Banco Central no tenía registrada la deuda. Entonces cada vez que se pagaba un vencimiento, había que preguntar a los acreedores cuánto era, para darte una idea. Anotaban libretitas, etc. Bueno, la cuestión es que eso era más o menos en el año 92, y entonces el Banco Mundial financió un crédito para que todos los países armaran la contabilidad en un solo tipo para poder ser comparable. Y se eligió la contabilidad de doble columna que la lleva cualquier bolichero y que fue creada por un cura hace 500 años. Entonces había que poner todos los valores dentro de esa situación. La Argentina tardó hasta el año 98. El primer balance consolidado de la Argentina es del año 1998, que es un año muy emblemático, después vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, vos debes tener nuestro librito de Argentina 2010. Sí, que es una obra que hicimos con Espeche y con esa. Bueno, si nosotros tomamos
los balances de la Argentina, el 98, que es este. Estos son los balances de Argentina, 98, 99. Vamos a ponerlo acá para que más o menos Sí, no se ve, se ve ahí. Pero... Bueno, igual se va a ver muy poco, ¿no? Bueno, pero entonces lo primero que hace el oficial de crédito para saber si se le va a dar el crédito o no, yo creo que no se va a ver nada, ¿eh? No. Pero no importa. Pero no importa, acá están los balances. Acá están los balances. Y aparte que nos necesite que nos lo pida, le vamos a dar copia. Entonces, lo primero que hace el oficial de crédito es agarrar el balance y tomar qué activo disponible tiene para cubrir el pasivo exigible. Claro. Si ese número le da menor que 1, nadie le da un crédito. Nadie le da nada. Bueno, digo esto porque es muy importante la relación. Entonces, en la Argentina, el primer balance del 98 daba la relación 0,5. O sea, a nadie nos podía dar un crédito. El país estaba literalmente en escasez financiera. Claro. Pero que no se blanqueó, se mantuvo. 0,50. El año siguiente, en el 99, está en 0,27 y en el 2000, 0,10, o sea, 10 centavos para responder a cada peso, con lo cual ahí explota todo. Y ya viene todo el tema de los canjes y megacanjes y todo lo demás. Pero como los bancos del exterior, o los acreedores del exterior o del interior, no pueden ir a meter la nariz en el Banco Central para analizar los balances y separar todo eso, se guían por un auditor. El auditor es la persona que dice si el balance está bien, si está mal, si es real, si no es real. Porque puede ser balances dibujados, como fueron, ¿no? Entonces... Como en Indeco hoy, por ejemplo. Claro. Entonces, fíjate que lo que se hace es tener un auditor. Y el auditor es el responsable. Y el auditor de la Argentina durante 30 años fue el Fondo Monetario. Que venían los funcionarios y entraban y salían y decían cómo tenían que ser las leyes, o sea, manejaban el país desde afuera. Bueno, ahora, simultáneamente cuando fue el gran lío del 2001-2002, fuimos visitados por O'Neill, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, secretario del Tesoro. Entonces el tipo vino, vio todo y dijo, bueno muchachos, esta fiesta la tienen que pagar ustedes. No la van a pagar los carpinteros y plomeros norteamericanos. Frase que quedó como un cliché. Bueno, hubo que tragársela, ¿no? Ahora el tipo se fue y cuando llega a Estados Unidos explota la quiebra de Enron, que era la empresa más grande de Estados Unidos y la quiebra más importante. ¿Y quién cae primero? Arthur Andersen, que era el auditor de la empresa. O sea, la empresa que tenía 120 años quiebra y todos los funcionarios fueron a la cárcel e incluso están en la cárcel. Entonces la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Si por un pasivo de 3.000 millones de dólares que era, digamos, el pasivo de Enron, se cae la empresa más importante de auditoría. Entonces, ¿cuánto debería pagarnos el Fondo Monetario por un pasivo de 200.000 millones de dólares? Y que han venido permanentemente a gastar plata en la costanera en todas las visitas y controles que tenían. La verdad que venía todas la señora misiones, aquella, la temible. Bueno, entonces este punto es el punto muy importante que quiero tomar, porque yo, respecto a la deuda, responsabilizo concretamente a los auditores, en el sentido de que los balances que se dibujaron eran balances fraudulentos, y que ellos como auditores dijeron que estaba bien, con lo cual los brokers y bancos del mundo vendían los bonos argentinos como gran cosa. O sea, no fueron los argentinos los que le estafaban a Italia. Los italianos compraron, no en la embajada argentina, en brokers, compraron los bonos que el Fondo Monetario decía que estaban bien y estaba todo mal. Bueno, este punto ha sido reconocido no solamente por el fondo, sino por las mayores autoridades. O sea, las autoridades, por ejemplo, el Strauss y el Rato y todos los demás muchachos que eran los capos del fondo,
hablaron cosas diciendo que el fondo en la Argentina había hecho un desastre, y eso está publicado en los diarios de acá y de allá. Entonces este punto es muy importante porque cuando vieron ya en la época de Cavallo, cuando ven que no pueden pagar los bonos, entonces hacen el megacanje. ¿Qué fue el megacanje? Agarrar 46 bonos que estaban en todo el mundo, en diferentes monedas, especies, jurisdicciones, etcétera, y transformarlos en 5 bonos. ¿Con qué motivo? Para bajar los desembolsos. Pero para bajar los desembolsos cargaron al final. Y esta es la curva. Esta de acá era la curva de lo que tenía comprometido la Argentina. Y para bajar los desembolsos en estos 5 años que estuvieron, prácticamente lo bajaron a costa de subirlo por atrás. Con un resultado que son 55.000 millones de dólares, y los intereses son 12 veces los intereses que se debían pagar. Lo cual es uno de los valores que están manejando los bancos para decir, nos deben esto. No. Yo fui perito del megacanje, dispuesto por la Fiscalía Federal. El megacanje que fue del 2000, del 2001. 2001. Y entonces cuando me designaron, yo lo fui a ver al juez, que era Ballesteros, y le pregunté, dígame doctor, ¿por qué me eligen a mí como ingeniero? Entonces me dice, mire, ingeniero, dice, nosotros acá tenemos este mamotreto que lo hizo la Universidad de Buenos Aires, este otro la Universidad de Bahía Blanca, este la Universidad de Córdoba, esta es la Academia de Ciencias Económicas. Hablan de curvas de indiferencia, cosas que nosotros como abogados no entendemos y como jueces menos. Entonces pensamos en buscar un ingeniero que siempre tiene acepciones vinculadas a la realidad, para que nos diga si esto es bueno o malo para el país. Y en ambos casos, ¿cuánto? Bueno, o sea, mi pericia fue que era malo para el país, usando los mismos números de la Secretaría de Hacienda, de Cavallo, y que el desfasaje era de 55.000 millones de dólares, que los estamos sufriendo, porque acá, estos que se está pagando ahora son estos de acá, que van creciendo como ves. Bueno, es muy importante porque todo eso da resultados, digamos, que son reclamables teóricamente. Pero hay una cuestión, ¿tenemos un ratito todavía? Sí. Hay una cuestión muy importante. Yo quería hacerte unas preguntas ahí para mechar. ¿Querés hacerlas? No, pero cerrar esta idea y vamos. Te hago unas preguntas a ver qué, porque también tiene que ver con lo político, ¿no? Claro, totalmente, tiene que ver absolutamente con lo político. Entonces, acá el tema, digamos, tiene una cierta historia. Hace 120 años más o menos, Estados Unidos tomó Cuba, echó a los españoles porque les ganó la guerra hispanoamericana, y entonces se instalaron como un protectorado en Cuba. Cuando ya estaban instalados, vinieron los acreedores de los bancos españoles a querer cobrar lo que habían tomado el gobierno anterior. Los americanos, cuando le presentaron las cosas, lo miraron y dijeron, esto para nosotros es deuda odiosa, porque fue tomada por un virrey que no era más que un representante de los acreedores. Chao. Y eso es lo que se llama deuda odiosa, desde entonces. ¿Y eso se aplicó posteriormente en Muy buena pregunta. Se vino, digamos, aplicando permanentemente. A punto tal que cuando Bush termina su presidencia, le dice a los iraquíes, no paguen la deuda que tomó Saddam, porque fue una deuda tomada por un dictador a espaldas del pueblo, sin beneficio para el pueblo. Así que mirá, qué importante que es. O sea, la deuda ilícita no se puede llegar a transformar en lícita por el transcurso del tiempo. Ilícita es ilícita, chao. Bueno. Es como robar un celular y que se lo venda a otro, el celular sigue siendo robado desde su origen. Exactamente. Bueno, entonces acá el punto es el siguiente. En base a este tema, la jurisprudencia norteamericana dice que no hay que pagar la deuda ilícita. Yo tomé esa situación y entonces desarrollé, digamos, cómo se... ¿No este es el final de la película? No.
La vamos a dejar para el bloque tercero. Sí. ¿Sacó este? Bueno, este es la evolución de la supuesta deuda. Digo supuesta deuda porque es toda trucha, ¿no? Claro, claro. Acá es el año 60, y entonces yo tomé la relación de cada gobierno en el tiempo con la curva de compromisos que se tomaron. O sea, este periodo amarillo de acá es Onganía. Y he visto Lanuse. Sí. Y acá empieza en el 76, todo el tema de Videla, Galtieri y Viñones. Todo ¿no? esto. Entonces, como ustedes ven, esto es así, hasta acá, que no es muy representativo. En el 60 no había deuda. Claro. Y va creciendo muy lentamente hasta que llega acá Alfonsín, que la sube de 45.000 millones a 65.000. Pero el golpe es acá. Miren lo que esto es Menem. Y la lleva a 200.000 millones. ¿Sí? Esto es muy importante por lo siguiente. Porque si yo aplico la jurisprudencia norteamericana, la deuda tomada en estos periodos no debería ser tomada. Claro. Es deuda trucha concretamente. Es ilícita. ¿Qué pasa? Que después estas deudas de acá, al vencer y no levantarse, se van capitalizando. Entonces, parte de todo esto de acá también son los intereses. Claro, que se fueron gestionando de aquella época. Fíjense este punto así. Y finalmente, si uno calcula en esos dos periodos, que son este y este, calcula, digamos, todos los intereses, los capitales, etcétera, dan valores que traídos a hoy, como hace el fondo, hasta hoy, 24 años acá y 35 años acá, llega a la suma de 314.000 millones de dólares, contra una supuesta deuda de menos de 200.000 millones. O sea, que se habría pagado una vez y media la deuda completa y ya seríamos nosotros acreedores en cambio de deudores. Es muy interesante esta visión. Ahora lo vamos a discutir, o sea que pero Argentina... quiero agregar solamente una cosa. Esto responde, digamos, a la jurisprudencia norteamericana. Pero aparte, los gobiernos de Alfonsín y de Duhalde, posteriormente, dictaron dos leyes donde se anula todo lo tomado en estos dos periodos. Leyes que están muy escondidas, pero que yo te las puedo dar. Nunca la pusieron, nunca las cuestionaron, las pusieron como un... Nunca las pusieron, exacto, como un elemento legal justificativo para... Están escondidas. Ahora, fíjense de que acá está ese famoso juicio de Olmos, que tardó 18 años, el padre de Alejo, y que han determinado 477 ilícitos probados, con nombre y apellido. Muchas veces me preguntan, ¿quiénes eran? Bueno, era más o menos la comunidad argentina, ¿no? Pero ahí hubo alguien que dijo, el día que murió Kiri Urbacena, en el año 2000, la Nación publicó 160 avisos. Si uno cruza los avisos con el fallo de Ballesteros, están todos los nombres. Hagamos un espacio. Bueno, vamos a hacer un espacio para digerir esto. Volvemos enseguida y algunas preguntitas picantes que tienen que ver con todo este proceso. Ya volvemos, no se vaya, seguimos con Moisés Brenner aquí en Producción Nacional. Gracias. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional con la compañía del ingeniero Moisés Brenner, que estamos analizando toda esta problemática de la deuda que tan brillantemente desarrolló desde dónde se genera, por qué se genera, cómo en el ambiente internacional, y llegando a que, bueno, somos un país acreedor. Por lo menos
haciendo un balance, un estudio profundo de toda la deuda. Yo quiero saltar en algunas porque el tema de la deuda también tiene que ver con temas políticos, ¿no? Es político, y vos recién planteabas muy criteriosamente que, claro, toda guerra en Medio Oriente iba, más allá de que fuera entre Israel y los árabes, cualquier guerra, inclusive entre los árabes, iba a subir el precio del petróleo. Por eso se mantenía siempre un status quo en esa zona. Pero bueno. Cuidado por los americanos. Claro, cuidado por los americanos. Siempre se pactaba la paz de Carter con Zapatera, el de Egipto, también. En fin, todo lo que se generaba como para llevar la paz y mantener principalmente el dólar del petróleo bajo. Pero en esa época también juega un rol muy importante Henry Kissinger, que forma la Trilateral Commission, que el Foreign Relations, ¿no? La comisión del Chase. Ahora también del Morgan. Y es uno de los personajes que en la política norteamericana probablemente beneficia este esquema económico de voltear gobiernos democráticos, imponer a través de la bayoneta gobiernos dictatoriales, y empieza el proceso más fácil de endeudamiento. Hay una visión que veas más o menos por el estilo, que te parece que es correlativo. El tema, primero la imposición de ofrecer un dinero barato, que tomado por los gobiernos de facto, no sabía que tenían... Es decir, los gobiernos democráticos no lo iban a tomar, si no convenía. Mirá, estaba Perón, por ejemplo, no iban a tomar. Perón dice en su famoso librito de Descartes, ¿vos te acordás que él firmaba con el seudónimo de Descartes? Él cuenta que los primeros que lo visitaron cuando se instaló, digamos, como presidente, fue el presidente del Banco Mundial y alguien del Fondo. Y él lo sacó carpiendo. Y el otro que pasó fue Ilía. Ilía también fue, digamos, los echó visitado por estos muchachos. Sí. Y el que nos metió en el fondo fue Aramburu. Ahí nos metió después del golpe del 55. En el 56 nos metió en el fondo. Ahora como bien decís, yo pregunto, porque más allá de la deuda que se haya generado posterior y hayamos entrado en el fondo, que ya era una garantía, nadie ni siquiera especulaba de que el petrodólar iba a estar tan barato y las tasas de interés tan bajas. Eran los genios que venían a darnos lecciones de lo que había que hacer y sacaron la ley de subversión económica, en la cual nuestra presidenta era senadora y defendió muy bien el derecho argentino. Fue una de las mejores operaciones que hizo. Pero evidentemente ellos tenían un factor de presión impresionante. Pero se imponen los gobiernos de facto. Claro, la deuda porque era más fácil que el gobierno de facto adquiriera deuda no teniendo un Congreso que consultar. Exacto. Ahora, ¿qué decir lo del Congreso? De acuerdo a la Constitución Nacional, artículo 75, el único que puede tocar o mover la deuda es el Congreso. ¿Sí? Entonces, la pregunta, digamos, para la gente, digamos, de la calle, vos le decís, el único que puede tocar la deuda, cargar la deuda es el Congreso. En ningún gobierno de facto. ¿Hubo Congreso? No. Entonces, la deuda tomada en ese periodo no sirve. De lucha. Otra definición de deuda de lucha. Claro. Otra mejor también. Vos estás pelando una naranja. Y cuando la abrís, hay dos gajos podridos. ¿Qué haces? Los sacás y los tirás. Los dos gajos son las deudas. Se come el resto. Ahora, sabiendo de que el gobierno de facto sin Congreso adquiere la deuda, ¿qué pasó con esos 46.000 millones de dólares? ¿Qué pasó? Es decir, si se adquirió deuda, ¿hacia dónde fue direccionada esa deuda? Pues fíjate vos que cuando ya el país no lo ¿eso fue para empresas privadas, para construcción pública, todas las para empresas armamento? Que se privatizaron. O sea, primero, cuando el país ya no podía tomar deuda por los parámetros, le hacían tomar deuda a las empresas, a Gas del Estado, a YPF, a Gas del Estado, a todas esas empresas. Ellos eran colaterales, tipo las garantías, ¿no? Ellos las tomaban la deuda y las volcaban al Banco Central, y vía Banco Central le hubo vaciamiento total.
El Banco Central se disponía a prestar, claro, era la caja. Y ahora se sabe que el gobierno de facto, y vimos cómo crecía la deuda de acuerdo al plano que mostró. Viene el gobierno de Alfonsín, que promete y dice que la deuda va a cuestionar la deuda, y la aumenta a 20.000 millones. Lo dice con un ministro de Economía que era Greenspan, Sí. que realmente tenía el nivel nacional que hacía falta. Lo cargaban porque no era muy elegante, pero de cualquier manera tenía la Era un cabeza buen muy técnico, era un buen. Bueno, y presionaron y lograron sacarlo, y digamos asumió Juan, ¿cómo se llama? Churruy. Churruy hizo, digamos, lo que debían hacer de acuerdo a las constancias del fondo, de manera tal de que las presiones son los que sacan y ponen la gente. Claro. ¿No? Aseguran que el negocio siga. Ahora, ¿cómo no cuestionó el tema de la deuda del Congreso? Más allá de que hubieran puesto ministro de Economía, no hubieran puesto ministro, sí, era el Congreso, que es el auténtico responsable de determinar. Bueno, el gobierno de facto, malos, lo que fuera, hubo el juicio de punto final, obediencia debida, y resulta de que el tema de la deuda no entra en discusión. ¿Por qué crees que no se toca el tema de la deuda durante el gobierno democrático de Alfonsín? Ni nunca más. Bueno, pero después seguimos con nosotros porque hubo renegociaciones y negociaciones. Claro, ¿no? Después hay renegociaciones múltiples. ¿Qué hubo? ¿Más sobornos? ¿Qué crees que ocurrió? Seguramente. ¿Era más fácil repartir 100 millones de dólares entre los diputados? Vos me haces una pregunta muy linda, que yo te tengo que contestar con un pequeño cuentito, ¿no? El fallo de Ballesteros, el fallo de Olmos, se viene invocando por todos nuestros colegas. Sí. Pero llegó un momento en que habían transcurrido 9 años en que supuestamente el juez Ballesteros había mandado el expediente al Congreso con su sentencia consentida y en firme como sentencia, digamos, penal. Entonces ahora venía la parte, digamos, civil, o sea, la parte de los mangos. Entonces se dicen las historias que Ballesteros mandó al Congreso el expediente. Eso es una vez que Alejandro Olmos demostró, claro, y sacó la sentencia. Sí. Estamos hablando ya del año 2000. La sentencia de Olmos es una sentencia en firme penal. Pero, ¿y por qué no se ejecutó? Porque ya habían pasado 18 años y la interpretación de las penalidades no fueron aplicadas. Y entonces moría la causa. Prescripto. Para ellos, pero se puede ¿se puede remontar? Se puede remontar. ¿Y cómo? El país lo tiene que querer. Porque si el país no lo quiere, vos no sos nadie ante las Naciones Unidas. ¿El país quién es? ¿Los representantes del pueblo? No, el país es el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo se anima a mandarle una carta al Fondo Monetario pidiéndole de que le devuelva los fondos que ellos autorizaron y que eran truchos. Primero, los fondos eran truchos, sí son truchos, lo demostró Olmos. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, la presidenta hace poco dio un discurso que habló y dijo algo así como... Bueno, pero primero te voy a contestar la pregunta tuya. Yo fui al juzgado de Ballesteros y les dije, denme el envío que ustedes hicieron al Congreso. Entonces me dieron una carta sellada con el sello de entrada del Congreso. Con eso me fui al Congreso. Y cuando caí ahí, te imaginás que me miraban con una cara de loco, me dijeron, esto está archivado. ¿Pero dónde está archivado? ¿Cuál es el archivo? Y el archivo no aparecía por ningún lado. Bueno. Hasta que al final, en una de esas oficinas públicas tipo Gasalla, encontré una señora que estaba tomando mate con bizcochitos. Y entonces me puse a tomar mate con ella y a charlar. Me dijo, mire, ¿por qué no revisa un sótano que hay en la calle Rivadavia a tal número? ¿Qué hay ahí? Y ahí hay cosas que no se usaron nunca más y que quedaron ahí. Entonces me fui
Y me encontré ahí con una sorpresa. Grandes estanterías, cajas numeradas. Y entramos a buscar y no encontrábamos nada. Hasta que al final, digamos, uno de los muchachos que trabajó ahí me encontró, de un día para el otro, me encontró, digamos, el disquete que contenía todo, que estaba depositado en una caja que no tenía nada que ver y que nadie nunca lo iba a encontrar. Entonces, todo eso yo lo relevé, llamé a los diarios, vino Diario Perfil, que es este, acá están las estanterías. Y bueno, había orden por lo menos. Sí, ¿no? sí, Yo me lo imaginaba alguna penumbra lleno de ratas, mojado. No, cajas metálicas eran. Ajá. Pero estaba puesto en un lugar donde nadie, es lo mismo que yo te dijera, tenés una obra en Mar del Plata y yo los antecedentes lo pongo en una caja en Jujuy. Claro. Nunca nadie lo va a encontrar. Claro. Y si lo encuentra pasaron los 10 años. Sí. Bueno, yo llamé a los diarios, vino Perfil, no sé, vino otra publicación también muy grande. Entonces, todo esto se lo describí en forma concreta y les dije en dos notas. Una al presidente de la Cámara de Diputados, que era Cobos, no me acuerdo quién era, y al presidente de la Cámara de Senadores. Dos notas mías de igual tenor, pero dirigidas particularizadas, diciéndoles que el expediente de Ballesteros, que ellos tenían que ver, estaba en la calle Rivadavia, número tal y tal, sótano, caja número tal y tal, etc. Por supuesto son notas que te digo, están ingresadas en el Congreso con sello de recepción y todo. De esto pasaron 2 años. Nadie lo tocó el expediente. ¿Y eso fue en el año? Ahora, con este gobierno, o sea, 2 años. O sea que no hay interés de parte de ninguno. Ahora, cuando Alfonsín asume el gobierno en el 83, que es donde empieza el Alejandro Olmos a armar toda su 2009. Su denuncia. Lo del expediente robado es el 2009. 2009. O sea que hace poquito. Cuando Alejandro Olmos hace todo el estudio, busca todas las pruebas que le lleva 18 años. Durante todos los gobiernos que el juez transcurre en esa causa, que creo que siempre es el mismo, Ballesteros, ¿puede ser? O estaba en Suati, creo que el otro juez también inició la causa. Cuando se hace el fallo, y que es un fallo protocolar, digamos, para cerrar una causa, una sentencia, y la manda al Congreso. El Congreso, como ya bien dijo, la archivó. ¿Por qué? Porque corrió dinero, que dicen que era nociva a los intereses del país, porque ya estamos hablando en pleno gobierno de Carlos Menem. Cuando se fue mandado esto, algunas voces me dijeron que los que habían hecho esta maniobra eran la gente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de entonces. Y resulta ser que parece ser de que cuando yo meto esto en las dos cámaras, aparece un asesor que de aquella época, que funciona no como diputado sino como asesor. Evidentemente no lo quieren sacar, porque si no, te imaginas que esto es un asunto gravísimo en el sentido de que no es que se pasó, está absolutamente levantado, puesto, con notas presentadas a los dos presidentes del Congreso, pero el Congreso no quiere hacerse cargo. Entonces, lo que vos decías, el tema, digamos, de la deuda es un tema que si vos decís lo que venimos diciendo y que esa deuda es ilícita, la presidenta dice que es lícita. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros seguimos sosteniendo esto, diciendo todo este tema. Entonces, ahí me parece una cosa bastante interesante, que es la siguiente. La Argentina pagó en tiempo y en forma todos los vencimientos que se fueron produciendo. En consecuencia, ir ahora con un problema de discutir esto es ponerse el mundo en contra. Entonces, lo que sería interesante sería pedirle al Fondo Monetario una nota de crédito para el país de todos aquellos créditos o deudas
que el país pagó cuando ellos fueron quienes aprobaron la deuda. Claro. Entonces, realmente el país... Fue hasta el 2010, si no me claro, equivoco, ¿no? que fue, o sea, yo le mandé una carta a la presidencia el 8 de julio del 2008 y también el diario, ¿tenés esa placa? A ver si tenemos la placa del diario Perfil o la foto. Ah, bueno, la vamos a mostrar enseguidita. Bueno, entonces lo que te digo es que no hay interés en... Ahí tenemos la foto. ¿Ah? Pero el título me interesaba, no la foto mía. Ah, quería saber bueno, vamos, acá tenemos, si no me equivoco, y mandamos, mira, sí. si me das una cámara aquí. Bueno, mira, tenemos, dice, la Secretaría de Finanzas estudia pedir una indemnización al fondo por la deuda del gobierno de facto. Yo no leo más porque no tengo anteojos, pero... Comisión de Economía, el Centro de Ingenieros, el gobierno de facto. La idea es de Moisés Resnick Brenner, titular de la Comisión de Economía del Centro de Ingenieros, plantea que el monto podría ser superior a los 300.000 millones de dólares, o sea, que si nosotros tenemos una deuda de 200.000, que se la cobren, nos den las 100.000 que nos deben, ¿verdad? Nosotros seguimos pagando por cuenta y orden de ellos, y que nos devuelvan todo lo que pagamos, que ellos aprobaron y que eso es todo falso. Ahora te pregunto una cosa, el Fondo Monetario Internacional, después de que, bueno, no vamos a seguir en la política interna de por qué no se pagó, pero todo esto llevó a nuevas renegociaciones, sí. ¿No es cierto? Que cada vez como no se paga, se renegocia y cuando no se puede pagar se emiten nuevos bonos, etcétera, y los bonos es una cadena que es lo que Cristina Kirchner dice, la presidenta dice, se fue legalizando con nuevos bonos, entonces ya la deuda es legítima para la visión de la presidenta. La deuda no puede volverse, una deuda ilícita, que nacida ilícita no puede convertirse en lícita. Ni ella ni sus derivados. Claro. Con los intereses de bueno, ese es el concepto que tenemos. Ellos entienden que si esto fue el bono, es como si un billete falso. Yo tomo el billete falso, le doy un billete verdadero, aunque sean billetes de menor denominación hasta que cubre el monto, ese billete falso salió de circulación y ya nadie lo vio. Ahora lo que está circulando es el billete real. Entonces ese es el concepto en el cual conciben la deuda, ¿no? Claro. Es muy importante que nadie más que el Congreso, y por lo tanto ni el presidente de la Nación puede llegar a firmar un bono o una deuda, o el ministro de Economía, no lo pueden hacer, no tienen facultades para hacerlo. Pero nunca pasa por el Congreso tampoco. Pero entonces justamente por eso es falsa. Ajá. Pero si a vos te traen un cheque tuyo, de tu chequera, que te lo sacaron, ajá, y lo firmó la empleada, cuando vence ese cheque vienen a cobrarte y vos decís, señor, esto no es un cheque mío, esto no es una obligación. Sí, pero la señorita tal me firmó, también vaya a pedírselo a la señorita tal. O sea, la deuda no puede ser firmada por el presidente de la Nación, no tiene ninguna facultad para hacerlo. Ni él ni el ministro de Economía, solamente el Congreso. Ahora, hay una ley que hace que, para que no tengan que ir los 250 diputados a discutir con un banco, entonces hay una ley de administración financiera, que es la 2456, cuyo artículo 65 puede el Poder Ejecutivo encargarle a una persona, a un funcionario, que negocie la deuda. Y esa deuda queda en firme en la medida en que el resultado es mejor para el país. Porque si es peor, no es admisible y el que la firmó está procesado, como en este momento está procesado el doctor Cabano. Bueno, vamos a ir un corte antes, que había quedado pendiente el tema del Fondo Monetario. Sí. El Fondo Monetario no fue el único prestamista, era el Contralor. Creo que también en una época era auditor y prestaba el Fondo Monetario también. Algo, muy poquito. No, por eso se le pagó 18.000 millones, es decir, 10.000 millones de dólares. Exacto. Néstor le pagó. Ahora, si nosotros le debemos a ellos, ¿cómo ellos pueden a nosotros decir cómo podemos reclamarle a ellos 300.000 millones de dólares si en realidad la plata no era de ellos? Pero eso me lo contestás cuando volvemos en un pequeño corte y volvemos enseguida.
Bueno, seguimos aquí en nuestro tercer y último bloque de producción nacional con el ingeniero Moisés Resnick Brenner. La pregunta que había quedado pendiente del bloque anterior era: el Fondo Monetario Internacional fue prestamista en su origen y también contralor. Pero la deuda es mucho mayor. Es mucho mayor, porque si Néstor Kirchner cancela el Fondo Monetario 9.000 y pico de millones de dólares, Brasil cancela, Uruguay, etcétera, ¿dónde está el resto de la deuda? ¿Quién la controla? ¿Qué son? ¿Tratos bilaterales entre el Banco Mundial y Argentina, entre el Fondo Monetario, el BID y Argentina? ¿Cómo es ese rol que tiene? El Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID fueron creados en el momento aquel en Londres. Sí. Y entonces eran entidades no de préstamo, sino de asesoramiento. O sea, lo que Néstor le paga al Fondo Monetario son los honorarios, son más o menos 10.000 millones. Son los honorarios que se habían devengado a favor del fondo por su actividad, digamos, de asesoramiento, de conducción, etcétera. Pero en realidad la plata la tienen los bancos americanos y alemanes. Con respecto al tema de la deuda ilícita, hace poco, en 2011, en el Club de París, que fue una muestra que yo publiqué, que decía: el Club de París es una muestra solo para falta un botón. Acá el equipo económico actual sacó 100 millones de dólares de las cuentas del Club de París porque dijeron que había sido tomada por los gobiernos de pacto. O sea, es la teoría, digamos, que expresamos acá, pero hecha por parte, no por todos, sino para el Club de París. Esto es muy importante. Ahora, el punto está en que la gente cree que la deuda se canceló con ese pago de Néstor. Pero en realidad lo que Néstor pagó fue, digamos, los honorarios del fondo, con lo cual quedó el fondo afuera para que no joroben ni metan la nariz. Pero la deuda en sí es la deuda de los acreedores, que son bonistas, son bancos, que en general, digamos, como vos sabés, el 93% se aprobó y se les hizo un descuento muy importante, y un 3% son los fondos buitres que quedaron afuera. Este punto es, digamos, digno de ver, porque fíjate vos que los compromisos que se van pagando y que se vinieron pagando, por ejemplo, ese bono atado al PBI, son 3.500 millones de dólares. Y lo que Gidesa agregó por 1.300 millones, que él quería que se pagara el mismo día. Si se pagaba el mismo día, la Argentina no lo podía pagar. Y en consecuencia, lo que le pide Gidesa de que responda por el 100%, eliminaría porque eliminaría, digamos, la quita que se hizo, porque cabal, la administración de Labaña en los convenios puso una frase que es el del acreedor mejor mejor considerado. O sea que si vos le das un peso más a los bonistas, a los buitres, le tenés que dar un 93%. Luego, si pagás el 100%, tenés que pagar el 100% a todos. Es una locura. Bueno, eso dice que es, claro, si no me equivoco, bueno, hay un decreto, una especie de resolución. ¿Con la agregación esa? Con agregación. Sí, se agregó. Que es el trato equitativo entre unos y otros. Que todos tienen que cobrar lo mismo. O sea, si eso reconoce que no o por lo menos eso de que la gente que no entró por la ley Cerrojo, qué sé yo, sigue estando legalmente reclamando el 100%. Por reclamar el 100%. O sea, pensar de que el 27 de febrero esta gente se va a bajar, cuando tienen un fallo de Gidesa que les responde el 100%, es una locura. Entonces se pararon. Yo creo que los americanos pensaron, si queremos cobrar los dos, no lo vamos a cobrar. Entonces cobremos el que no tiene discusión. Es el bono atado ese bono atado al PBI son 3.500 millones de dólares. Generalmente, de toda la gente que habla por televisión, y que más o menos hemos visto a todos,
escuchar sus proyectos, sus situaciones, etcétera. Nadie dijo, escúchame bien, porque vos estás en un tema de desarrollo. Nadie dijo que 3.500 millones de dólares significan 70.000 viviendas de 50.000 dólares cada una. Que el país no las puede construir o las obras están semiparadas, como dijeron en la Cámara de la Construcción los propios contratistas. Entonces, es un tema que ese es un bono, un cupón de un papel que va a seguir venciendo y que va a tener en ese esfuerzo. Entonces, acá el tema es, por un lado, yo creo que las medidas que habría que tomar serían, primero, anular la ley de convertibilidad, de Cavallo, que lo único que se anuló fue el 1 al 1. Ah, pero no la convertibilidad. No, o sea, hoy no. Bueno, hoy estamos en una convertibilidad también. Sí, pero no tenés una moneda indexada. Si tuvieras una moneda indexada, la gente podría volcar sus diferencias a una moneda indexada como la tuvimos desde el año 80 hasta que llegó Cavallo en el 91. Entonces hay que anular esa ley, aprobar la indexación y tener una moneda que sea para adentro. Y guardar los dólares de la reserva, no para hacer viviendas. Mira, quiero contarte una anécdota que me pasó cuando yo era joven. Esa es una postura que tiene también Eduardo Conesa, ¿puede ser? Puede ser, sí. Que habla también del, sí. de un bono local o un valor de moneda de cambio y un valor de moneda interna. Claro. Porque, por ejemplo, el que tiene plata porque ganó con la soja o lo que sea, ¿qué hace? Compra un departamento nuevo, una 4x4, etc. Pero le queda plata. ¿Y qué hace? Como no sabe, compra dólares. Y el dólar no vale nada. Si querés de eso podemos también hablar. También. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una moneda indexada, la gente tendría, como fue el BABI cuando yo lo creé en el Banco Provincia, era un papel que indexaba todos los días por el índice de la construcción. Era un ajuste directamente. Entonces la gente pondría la plata, porque nadie va a poner 100 pesos en un banco pensando que va a sacar 120 y resulta que saca 80. Entonces va al dólar y que no sabe lo que es, pero que le dicen que está la foto de Washington y que todo va a andar bien. Pero lo que quiero decirte es de que no había hasta ahora nadie que hablara de una equivalencia física, como hacemos los ingenieros, en el sentido de que no hablamos de diferencias. Yo podría decir, por ejemplo, si el stock de deuda son 200.000 millones, dicho por ellos mismos, no por Giuliano que llega a 250, 300, 200.000 millones, y digamos, con el riesgo país que tenemos, nuestra tasa se va a lo que nos prestó el amigo Chávez, 16%. 16%. Y entonces vos decís, si por año tengo que pagar 16% de los 200.000 millones, son más o menos 30.000 millones. Divide eso por 365 días y por 24 horas y te va a dar 3 millones de dólares y medio por hora que cuesta la deuda, mantener los intereses nada más. Entonces, entre compararlo con viviendas, la gente empieza a entender de qué se trata y no así decir hay que pagar 200.000, 100.000, hay que pagar porque son números irrisorios y nadie entiende el costo social y el costo de crecimiento del país. Ahora, si el país quisiera resolver este tema, porque yo digo, aparte de la vocación por pagar, habría que tener también la vocación de cobrar. Entonces, como no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer el Estado Nacional. La idea es la de la doctrina de Speche-Gil. O sea, tomar el juicio de Olmos, mandárselo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que ellos lo manden a su filial legal, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que solo diga una opinión consultiva de si eso es deuda ilícita o no. Si es deuda ilícita, como surge y está demostrado por la sentencia penal de Ballesteros, eso volvería a Nueva York al Consejo de Seguridad, y como el Fondo Monetario es una entidad también de las Naciones Unidas, tendría que adoptar ese tema y tendría que devolvernos ese dinero. Entonces, todo eso es muy interesante. Creo que Alejo estuvo redactando con otros colegas un proyecto de ley para que el Congreso apruebe, digamos, o sea, que le pida al Poder Ejecutivo que haga la gestión.
Ahora, ¿cómo puede ser que es lo más lógico eso, si el Poder Ejecutivo no se presenta como parte, o no se presenta como damnificado, sino que está permanentemente justificando que eso tiene que seguir pagándose? Claro. Yo no Porque entiendo. uno puede hacerlo como argentino o como partido político, como Claro. facción política ante organismos internacionales, decir, esto es injusto, tanto lo decimos por múltiples medios. Pero sin embargo, el gobierno, que es lo que nos representa a todos como Estado, no se presenta como damnificado, entonces sigue renegociando, justificando, sigue justificando sin hacer nada, ¿no? Mal, porque, mal. O sea, la idea debe ser no pedir un crédito por una quita por insolvencia, sino pagar el 100% de la deuda verificada, Claro. como si hace en un concurso de acreedores. Totalmente, sí, sí. ¿No? Que no me escuche Gracielita porque no le gusta la idea, pero en el sentido de que, digamos, no pedir una quita por insolvencia, sino directamente decir yo pago el 100%, pero me hacemos un registro de auditores, abro una ventanilla acá en Nueva York del Banco Central, y que todo el que tenga una creencia la traiga. Y que diga dónde tiene la factura de compra, porque todo eso tiene fecha y valor, y a cuánto lo pagó y el registro. Y así sucesivamente hasta atrás. Así sucesivamente hasta no, a él pagarle, pero pedirle al fondo que nos reponga lo que él dice que es bueno y nosotros decimos que es malo. Claro, algún día va a tener que llegar un blanqueo donde se diga, bueno, si nosotros somos o nuestros gobiernos han sido indignos de defender a sus ciudadanos en todo este proceso de la deuda, la misma indignidad la tuvieron tanto los países que se involucraron en este esquema para inducir a países a endeudarse, para crear todo este andamiaje de organismos internacionales. El nivel de vida, ¿no? También, ¿no? Y algún día tendrá que aclararse ese esquema de la deuda, va a tener que aclarar. Porque es distinto la negociación que uno hace, digamos, desde el punto de vista que desde el punto de vista de pedir una quita. Es muy importante y creo que eso incluso rescataría el tema de la dignidad nacional, que está tan basureada, porque vos yo acabo de estar volviendo de Estados Unidos, vos en Estados Unidos decís que sos argentino y no te digo las cosas que te dicen, y una vez que le explicás, entienden y dicen, ¿por qué la Argentina, por qué el gobierno argentino no hace esta presentación, que es totalmente distinta? Bueno, yo creo que el gobierno que lo hace tiene que tener mucha fuerza. Y es una pena porque Cristina tiene un poder de fuego muy importante. Si cambiara el cassette por un cassette de este tipo, que incluso se puede discutir con todos sus asesores y etcétera, la gente lo ve porque nadie lo hizo y porque el fondo no quiere que se haga para que no se prendan otros. Claro. Pero realmente creo que esto cambiaría la posición, digamos, de tener una moneda adentro que nos permita desarrollar. La construcción no necesita insumos importados, todo nacional. Y en ese aspecto, yo cuando era joven todavía no lo tenía muy afirmado. Y cuando fui vicepresidente del Banco Hipotecario, me delegaron para ir a Washington a pedir un crédito de $100 millones para un programa del Banco Hipotecario en el país. Entonces me tomé el bondi, llegué a la embajada argentina allá, ya estaba García Tudero y toda la gente amiga. Me dijeron, mira, vos tenés que ver al presidente del Banco Mundial, que es McNamara. Mirá quién era. Es un hombre que si en 5 minutos no le decís lo que necesitas, te echa. Así que no te derives en nada. Entonces yo fui, me atendió este hombre muy cordialmente, un prócer en la parte económica de Estados Unidos, y me dijo, bueno, mucho gusto, ingeniero, ¿usted de qué país es? De Argentina. Ah, sí, Argentina es miembro del banco. Ajá. ¿Qué necesita? ¿En qué lo podemos ayudar? Estamos pensando en hacer un proyecto de viviendas para todo el país a través del Banco Hipotecario Nacional. Ah, muy bien, lo felicito. ¿Y de cuánto es el proyecto? $100 millones. Ajá. Bueno, dígame una cosa, ingeniero, ¿cuánto usted le tiene que comprar de materiales o de insumos
a otros países que sean miembros del banco. Por ejemplo, no sé, yo me quedé mudo, porque no tenía idea. Entonces empecé a hacer reflexiones y pensé en la palanquilla del acero para hacer las bañaderas, que entonces se hacían, estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Y entonces le dije, y 5%. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ingeniero, mire, el crédito está concedido. Ve a mi secretaria en la otra oficina, ella lo va a llevar por todo el banco para llenar los papeles que hacen falta y la plata la van a tener de inmediato. Ahora, les quiero aclarar, nosotros vamos a poner el 5%, que es lo que usted necesita para comprar afuera, porque el 95% es arena, cal, jornal, etcétera. Todo interno. Sí, o sea, todo eso propio. lo ponen ustedes. Y fíjate vos lo importante, digamos, que significa, digamos, en la economía real, ¿no? Ahora pregunto una cosa. ¿Para qué se necesita plata de afuera para utilizar todos los elementos de adentro? Por comisiones. ¿Solamente? Nada más. Todo está, o sea, el campo, ¿qué necesita? Un 5 o 10% de las cosas de Monsanto, los fertilizantes, pero pone 10 y saca 100. Pues es una fábrica de hacer plata. Y la reconstrucción lo mismo. Con la ventaja de que esos papeles indexados los emite el Banco Central. O sea, tenemos la maquinita no para hacer dólares, sino para hacer pesos. Claro. Y eso volcado al mercado, agarrás a todos los jubilados que están con juicio y decís, señores, desistan del juicio, les pago, arreglo con algo, les pago con bonos. Esos bonos al otro día están en el mercado porque no tienen capacidad de ahorro. Aparte, digamos, es gente que se está por morir. Digamos, se está jugando con la vida. Aparte es su último. Entonces, el tipo se va a comprar un televisor, un auto, qué sé yo, cualquier cosa, pero al otro día lo tenés en el mercado de consumo. Y entonces producirías un movimiento importantísimo. Yo te digo, cuando yo hice el plan de los Babis, había 50.000 viviendas sin vender en Buenos Aires, que hacía 2 años que nadie las podía vender. Nosotros sacamos los Babis y resolvimos eso y resolvimos el tema de los arbolitos que vendían dólares en la calle San Martín, porque la gente empezó a ir a arbolitos y en realidad puede invertir en otro lado que es más rentable. Y entonces invierten en el dólar. Ahora fíjate vos sabés que el dólar tuvo de origen una lucha en Bretton Woods, en el cual, digamos, se negoció entre los ingleses y los americanos. Los ingleses tenían a Keynes y los americanos no sé a quién tenía, pero ganaron los americanos. Y se estableció una paridad de 35 dólares por onza. Bueno, ahora la pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿cuánto vale la onza hoy? 1.800 pesos. 1.800 dólares dividido 35 da 70 veces. Quiere decir que el dólar se prevaloró 70 veces. Sin embargo, la gente lo compra igual. ¿Por qué? Mirá que Estados Unidos es el deudor máximo, debe todo el Producto Bruto de un año entero. Eso es lo que debe, no tiene ninguna reserva, pero tiene la máquina. Entonces, fíjate vos lo importante, digamos, que el dólar se haya devaluado 70 veces y la gente lo compra igual, porque confía en el país, sabe que se va a cumplir. Por eso cuando cambiaron, cuando se les terminó la relación del metal, entonces el tipo que manejaba la Secretaría de Hacienda lo fue a ver al presidente, que creo que era Nixon en ese momento, en el 71. Dijo, presidente, se nos acabó la plata, ¿qué hacemos? Se nos acabó el oro, ¿qué hacemos? Saquen la cláusula, dijo. Sacaron la cláusula y pusieron In God we trust. O sea, más o menos que te lo pague Dios. Pero bien, o sea, fíjate, en función de eso, incluso Cristina en una conferencia dijo, hagamos lo que hacen los americanos que están dando le va. ¿Qué hacen los americanos? Imprimen la plata. Entonces, mientras eso pasa, fenómeno, si no hay guerra. Siempre en la medida que se haga con un espíritu nacional, ¿no es cierto? Y con o sea, con criterio. Creo que tenemos un país bárbaro con recursos, no solamente del campo y la construcción, sino de toda la parte petrolera, minera, todo ese tema, bueno, que sabés que es un saqueo es un bruto. Saqueo tremendo, porque cada palada de esas que se llevan tiene de todo, litio, de todo tiene. Eso lo maneja muy bien Xi Jinping, ¿no? Sí. Es una pena porque esos recursos, que son riquísimos, el país que tiene
recursos tan ricos en todo lo que es los minerales, petróleo, etcétera, que no lo hayamos explotado en la magnitud que lo están explotando otros países, y que podría ser justamente lo que se derivaba hasta el pago de la deuda legítima. Seguro. Si quisiéramos sacar de enfrente un problema, lo podríamos pagar con eso, y no a través de los impuestos, que es lo que justamente va para la educación, la vivienda, la salud, Seguro. ¿no es cierto? ¿Cómo van empobreciendo al pueblo? Parece una cosa de mandinga, ¿no? Que nos tuvieran... Y encima dicen honrar la deuda. Ahora, ¿qué te parece en general? La gente a los acreedores los odia, ¿no? Bueno, ¿qué te parece que hizo la Argentina, nuestro país delicado y feliz? Página 12 de febrero del 93. Le dio la Cruz de Honor de San Martín a los banqueros. A Roach, acá tenés. Este es Roach, del Citibank. Este es Ditela, y acá está Cavallo. Ahí está Cavallo al costado, vamos a ponerlo acá, porque la gente se olvida de quién era Página 12, cómo se publicaban las cosas. O sea, ¿no? la luz, ¿Qué eran las cosas que ocurrían en la Argentina? A los acreedores. Escuchame, es único en el mundo. Es joda. Es joda, te digo. Una cosa de loco. Solamente pasa en la Argentina. Bueno, pero por suerte nosotros tenemos, digamos, como cosa histórica, tenemos al general San Martín. El general San Martín, cuando llegó a Perú como libertador, lo primero que hizo fue cerrar el tribunal de la Inquisición y repudiar la deuda española. Fíjate, hace 150 años, 200, no sé cuánto, pero más o menos esa. De manera que yo creo que lo que tenemos que lograr es tener una economía propia con una moneda propia y desarrollar nuestro país, que tiene es potencialmente mejor que cualquier otro en el mundo, ¿no? Y no nos falta nada, tenemos poca población, un territorio enorme, riquezas. El tema, por ejemplo, de la vivienda, es un tema... ¿Será la estupidez argentina o hay una manga de canallas que son los que siempre están rondeando en la política? Pero es vergonzoso, es vergonzoso. Fíjate vos, no hay que asustarse por el tema de los defaults y todo, digamos, lo que rodea eso. Porque tener 50.000 millones de dólares en el Banco Central y tener moneda propia, se hago un país que quiero, prácticamente. Fíjate vos, que el país sea acreedor también es bueno. Nosotros fuimos acreedores de Inglaterra. ¿Conoces el cuento, no? En la época de Perón, 2.000 millones de libras. Claro, el tema fue de que para que los ingleses no se murieran de hambre, los argentinos le mandábamos barcos de carne y de granos, cereales, granos, para que no se murieran de hambre. Entonces, como los americanos querían que la Argentina entrara en el conflicto, y los ingleses no, porque al no entrar eran barcos neutrales, que pasaban las líneas de submarinos alemanes que controlaban el Atlántico Sur y llegaban a Londres con la mercadería. Cuando terminaron, se sentaron los muchachos y dijeron, bueno, muchachos, vamos a hacer números. Los números que se juntaron eran el equivalente hoy a 65.000 millones de dólares. ¿Qué te parece que hicieron los ingleses? ¿Pagaron? No. Hicieron una ley de inconvertibilidad de la libra. Y con eso no le pagaban a nadie. A punto tal de que Perón dijo, bueno, antes que no me paguen me quedo con los ferrocarriles. Cosas de la historia. Increíble, increíble. Bueno, yo te agradezco mucho el momento agradable de poder discutir estas cosas y poderlas difundir, porque realmente la gente no entiende, digamos, qué está pasando. No, y yo te agradezco mucho porque ha clarificado mucho, hemos hecho un balance muy importante. Por supuesto que uno puede seguir porque detalles hay miles, y siempre en el andamiaje uno se olvida de cosas también importantes que son un buen complemento para que la audiencia entienda, ¿no? Y comprenda un poco más. Pero bueno, yo te agradezco mucho por haber venido y espero pronto, ya vamos a volver a juntarnos porque estos temas van a seguir. Yo creo que por largo rato. Aportar ideas y buscar la forma en convencer a Cristina que pida, digamos, este tema. Tenemos la oportunidad. Tenemos todo el apoyo, digamos, de nuestro grupo, que vos sabés que es grande. La cátedra de Derecho que hemos creado en la Facultad de Derecho con Peche Gil, que es en fin, con todo. Estamos dando conferencias en todos lados.
todo el mundo se asombra, no puede creer lo que uno dice. Pero bueno, yo creo que... Pero se ve que a través de los medios de comunicación y todo hay una fuerza muy grande donde muy sigue bien. imponiendo el relato, ¿no? Que por no supuesto, tiene nada que ver con la yo realidad. tengo, por ejemplo, gran relación desde muchos años con los periodistas más importantes de la parte económica, y muchas veces cuando les mando algún trabajo me dicen, perdóname, Moy, pero no puedo. No lo puedo creer. Bueno, No sé. esperemos que sí. No sé. Bueno, acá en Televisión es el único lugar que no nos van a poder echar porque es toda la verdad primero. Está bien. Muchísimas gracias, Te Moy. felicito. Bueno, nosotros agradecemos, la verdad que lo que ha planteado Moy Resnick-Brenner es extraordinario, haber evaluado todo el tema de la deuda y haber llegado a la conclusión que si tuviéramos un gobierno fuerte, un gobierno por lo menos inteligente, entendiendo que el andamiaje se puede quebrar, que todos podemos vivir mejor, que podemos salir de este acolladero, es simplemente poner en práctica la resolución del juez Alejandro Olmos, Ballesteros, plantear el tema de la deuda que se ha pagado al Fondo Monetario y a los organismos internacionales, que fueron más de 280.000 millones de dólares de esa vieja deuda del gobierno del proceso, perfectamente declararla ilícita, declararla odiosa, como fue planteada a nivel internacional, y por supuesto, de todo lo que hemos pagado, tenemos un crédito. No somos un país deudor, sino que somos un país acreedor. Y como país acreedor, nos deben dinero. Y tenemos que tomar esa conciencia patriótica de que en realidad no le debemos a nadie, nos deben a nosotros. Y nos están estafando desde que empezaron. Agradezco a todos que nos hayan acompañado. Muy de vuelta, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes con más Producción Nacional. Gracias. Gracias. Tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente.
Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.